Milagros y misterios. Recién hablábamos del misterio de por qué no crece la economía con Pancho Cabrera. Pablo Mendelevich, el lujo de cada mañana en el Exprimidor. Te escuchamos. Buen día, Ari, gracias. Hoy es el lunes posterior a Chapalmalal y tal como se pensó, se dijo en un primer momento, no iba a pasar nada, no pasó nada, en el sentido de que no salió de ahí el humo blanco, no es que hay cambio de gabinete, por lo menos ostensible, y por lo menos hoy a la mañana. Sí creo que no es que no pasó nada en Chapalmalal, me parece que sí, que ahí en los pasillos sobre todo, que es lo importante, no como dijo Cabrera, te decía Cabrera hace un rato, que lo importante fue el discurso de Macri. El discurso de Macri era predecible, todo lo que dijo. Lo importante es el clima que palpó Macri, que palpó el gobierno de preocupación y del rumbo del gobierno, que eso fue lo que se discutió en los pasillos. Pero lo que yo creo que, lo que te decía de misterio, milagro y misterio, se refiere a los dos grandes problemas que tiene el gobierno en este momento: el misterio de por qué no arranca la economía, y el milagro de Milagro Sala, que se le está recontra complicando al gobierno, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo internacional que tiene en la Argentina el prestigio de su visita del año 79, cuando fue la gran receptora de denuncias por violaciones de derechos humanos de la dictadura, ganó un prestigio enorme. Entonces para la Argentina el meterse en un tema argentino tiene un enorme significado simbólico, y creo que con Milagro Sala nadie sabe muy bien ahora cómo resolverlo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se llegó a esto? Porque el kirchnerismo tiene una enorme influencia en algunos organismos de derechos humanos internacionales, y estuvieron ahí haciendo mucho lobby durante meses con el tema de Milagro Sala sin que el gobierno argentino se diera cuenta, o sin que actuara a tiempo y frenara este tipo de cosas o las neutralizara. Entonces, ahora se encuentran con que los planteos ya son muy fuertes, muy formales, y creo que el tema de fondo, Ari, es que Milagro Sala simboliza la pureza del kirchnerismo. Es el régimen, es el sistema kirchnerista llevado a la enésima potencia. O sea, es la sustitución del Estado con un populismo muy acentuado, que en un punto es eficaz, y que mezcla prácticas patoteras y totalitarias con corrupción, y por eso está presa Milagro Sala. Milagro Sala, lo que pasa es que la metieron presa mal al principio y después la metieron bien presa. En el sentido de, primero la acusaron de algo que no se podía sostener una prisión preventiva. Hoy está bien presa, pero jurídicamente es muy complicado de defender eso para el gobierno argentino, y lo tiene que hacer Jujuy, que además es otra jurisdicción. Por lo tanto, creo que esa complicación le va a crecer a Macri, nadie sabe cómo va a terminar, y ahí Cristina Kirchner se puede anotar un poroto en el caso de que Milagro Sala termine liberada. Queríamos una reflexión tuya. Estamos coincidiendo con Claudio en la indignación que nos genera la determinación de incluir a familiares de funcionarios públicos en el blanqueo. Ni la propia Michetti pudo hacer o pudo efectuar una defensa, ¿no? Ayer lo que dijo es que justificaba el decreto, pero no dijo que pensaba, como que se ajustaba a derecho. Más ayer por la noche nos dijo que va a haber lío, porque esa fue una condición sine qua non del Frente Renovador para votar el blanqueo. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué Macri hace lo que hace? ¿Lo hace por el padre? ¿Por qué tamaña torpeza o audacia? Yo no creo que esté mal ese decreto desde un solo punto de vista. Está mal desde dos puntos de vista. Uno, el constitucional, y el otro, el moral. El constitucional, porque vos no podés mandar a hacer una ley en cuya discusión se incluye el tema de los familiares de los funcionarios, y finalmente se descarta, fenómeno, lo descartaron. Entonces ya está, eso se discutió. Es claro que ese es un tema del Congreso, si lo discutió el Congreso. Entonces cuando terminás de hacer la ley, no puede venir el presidente a meterte un decreto diciendo, bueno, sí, vamos a meter esto que el Congreso se equivocó. No son para eso los decretos, para enmendar las cosas que no le gusta de las leyes. No tiene esa facultad el presidente en ningún caso. Y la cuestión moral es porque no sabemos si lo hace por el padre, por el tío, por el primo, o por nadie. No, o sea, a lo mejor no lo hace por nadie de la familia Macri y por nadie de ningún familiar concreto del gobierno. Pero la sospecha está, porque ¿por qué lo haces con tanta vehemencia y desesperación? Bueno, Macri ha tenido la capacidad de reflexionar, recapacitar y corregir. Esperemos que este sea el caso, ¿no?
Sí, yo creo que no es muy afortunado lo que hizo. No, para nada. Y coloca en una posición muy incómoda a miembros del gobierno como Gabriela Michetti o la propia Lilita Carrió y demás, que frente a esto es muy complicado porque estás metiéndote con un tema que no se sabe por qué lo hace. Es otro misterio de Macri, que no sabes, bueno, ¿y para qué lo hizo esto? ¿Por qué razón tuvo que meter esto? ¿Es porque el blanqueo le iba mal o porque tiene un pariente a que quiere favorecer? Gracias, Pablo. Un abrazo.